Cordial saludo, me presento, mi nombre es Jennifer Monroy, microbióloga de profesión y especialista en epidemiología. Actualmente me encuentro liderando el programa de prevención de infecciones asociadas a la atención en salud. Y en este día vamos a conocer sobre la importancia del lavado de manos, técnica correcta, pasos del lavado de manos y sus 5 momentos. Para conocer un poco sobre la importancia del lavado de manos, es importante hacer un recorrido sobre su historia. Y es que, a mediados del siglo XIX, la limpieza personal había seguido ganando consideración entre las clases acomodadas, pero se le daba una importancia más social que médica, porque se le consideraba como un símbolo de estatus. Por eso, cuando un médico húngaro llamado Ignaz Semmelweis cuestionó las prácticas de sus colegas, señalando que podían dar lugar a enfermedades, se enfrentó al rechazo de la vieja guardia de su profesión. Semmelweis trabajaba en el Hospital General de Viena, cuya maternidad contaba con 2 alas. En la primera, atendida por comadronas, las muertes de madres a consecuencia de infecciones y fiebre puerperal eran muy elevadas. Pero en la segunda, que estaba a cargo de médicos y estudiantes de medicina, la cifra era mayor. Realizó pruebas de toda clase para averiguar el motivo de esa diferencia. Los médicos y estudiantes de la clínica realizaban autopsias diarias y, aunque parezca increíble, luego, sin solución de continuidad, atendían a las pacientes en el parto con resultados funestos. Las comadronas no participaban en esas autopsias y eso explicaba que el nivel de fallecimiento, en su caso, fuera menor. Semmelweis hizo que unos a otras, antes de atender a un paciente, se lavaran las manos con una solución de hipoclorito cálcico. La tasa de fallecimiento de madres durante el parto se situó entre un 1 y un 2%. Aunque faltaba mucho para que fuera desarrollada una teoría sobre los gérmenes, Semmelweis vinculó las infecciones con una sustancia que él calificó como partículas cadavéricas, transmitidas por los médicos. Pero a pesar del éxito espectacular de las técnicas, la innovación no fue bien recibida por todos. Para los médicos era muy difícil admitir que el culpable de la muerte de aquellas mujeres era justamente el contagio procedente de quien se suponía que debía cuidar de ellas. Semmelweis perdió su empleo y terminó sus días en un sanatorio psiquiátrico donde falleció en el año de 1865. En las siguientes décadas se descubrieron los gérmenes y se comprendió su comportamiento a partir de Louis Pasteur y Robert Koch. Joseph Lister, por su parte, fue el pionero de la antisepsia en la cirugía, que incluía el lavado de manos en profundidad con un éxito espectacular. Ya a finales del siglo XIX y principios del siglo XX, el acto de lavarse las manos tenía al fin una base científica. Y esto es muy importante mencionarlo, porque en la actualidad, cuando podemos pensar que este acto es cotidiano y que sabemos de su importancia, no deja de sorprender el tanto por ciento de la población que no lo realiza. Para la prevención de ellas, hay que tener en cuenta la cadena de transmisión y esta se encuentra conformada por microorganismos, reservorio, puerta de salida, mecanismo de transmisión, una puerta de entrada, un huésped susceptible y continuamos con el mismo círculo vicioso. ¿Qué es un microorganismo? Son los agentes biológicos capaces de generar una colonización o infección en un hospedero. Se consideran microorganismos las bacterias, los virus, hongos, parásitos o priones, siendo los 3 primeros los más frecuentes causantes de infecciones asociadas a la atención de salud. El reservorio es el hábitat en el cual los microorganismos viven, crecen y se multiplican. Puede este reservorio ser animado, como los pacientes, el personal de salud, o también inanimado, como el ambiente, el entorno del paciente o un establecimiento de salud. La puerta de salida es el sitio por el cual el microorganismo deja el reservorio, suele corresponder el sitio donde se localiza habitualmente el agente. El mecanismo o vía de transmisión alude al lugar y la modalidad dónde y cómo por la que el microorganismo se traslada de la puerta de salida del reservorio hasta la puerta de entrada del hospedero susceptible. Los principales mecanismos de transmisión de infecciones asociadas a la atención en salud son por contacto, que puede ser directo o indirecto,
El contacto directo se produce cuando el microorganismo pasa de la puerta de salida del reservorio al huésped susceptible, sin mediar otros elementos ni intermediarios en la transmisión. Esta situación se produce en el traspaso directo de sangre o fluidos corporales desde un paciente hacia otro individuo susceptible. El contacto puede hacerse en piel, mucosas o lesiones, asimismo por inóculos directos a torrentes sanguíneos. El contacto indirecto se produce cuando el huésped susceptible entra en contacto con el microorganismo infectante a través de un intermediario inanimado. Puede ser ropa, los fómites, superficies de la habitación o animado, que es el personal de la salud, incluso otro paciente que estuvo inicialmente en contacto con ese microorganismo. Por gotas, cuando la transmisión de microorganismos se produce mediante la expulsión de partículas de 5 micrómetros de diámetro desde nariz o boca al toser o estornudar por parte de un paciente infectante o colonizado. Transmisión por vía aérea por microorganismos contenidos en partículas de menor de 5 micrómetros de diámetro que pueden mantenerse en suspensión en el aire durante periodos prolongados y son capaces de viajar impulsadas por corrientes de aire a distancias mayores que las gotas. Transmisión por vectores, por artrópodos o insectos que tienen la capacidad de transmitir infecciones como dengue, chikungunya, zika, chaga, leishmaniasis, malarias, entre otros. El ambiente protegido debe usarse en pacientes quienes presenten alteraciones importantes en sus mecanismos inmunitarios. La puerta de entrada es el sitio por el cual el microorganismo ingresa al hospedero susceptible, quien provee condiciones para que éste pueda sobrevivir, multiplicarse y dejar que sus toxinas y otros factores de patogenicidad actúen. El hospedero o huésped susceptible es el paciente donde finalmente pueden existir factores constitucionales, genéticos, inmunitarios que junto con otras características individuales permiten que el microorganismo lo infecte y cause una enfermedad. Esta puede ser por el paciente, el familiar o un trabajador de la salud. Las manos contienen microorganismos que corresponden a la microbiota bacteriana superficial que toda persona posee, es decir, microbiota residente, existiendo además una microbiota transitoria que se adquiere por el contacto con superficies y equipos contaminados, situación de particular importancia en el equipo de salud, quien además adquiere esta microbiota por el contacto con pacientes. En esta diapositiva se encuentran subrayadas las principales bacterias que se encuentran involucradas con las infecciones asociadas a la atención en salud y el tiempo viable en el ambiente. Entonces encontramos que la bacteria Acinetobacter spp puede durar en el medio ambiente de 3 días a 5 meses. Escherichia coli de 1.5 horas a 16 meses, Enterococcus spp 5 días a 4 meses, Klebsiella spp 2 horas a más de 30 meses, Proteus vulgaris de 1 a 2 días, Pseudomonas aeruginosa 6 horas a 16 meses y en superficies secas puede permanecer hasta 5 semanas. Serratia marcense 3 días a 2 meses, en superficies secas 5 semanas. Staphylococcus aureus 7 días a 7 meses, Streptococcus pneumoniae 1 día a 20 días y por los microorganismos como el hongo encontramos al género Cándida que puede estar en el ambiente de 1 a 120 días. Con esta imagen podemos observar un paciente que se encuentra hospitalizado en X servicio. Los puntos morados representan los microorganismos que el paciente tiene. Estas se pueden diseminar también en su entorno. Con esta segunda imagen observamos que el paciente es atendido por el personal de salud. Estos pueden ser médicos, enfermeros, terapeutas, entre otros, y con solo tocar al paciente podemos colonizarnos con los gérmenes de él. Las manos del personal de salud es el vehículo de transmisión más efectivo para la propagación de microorganismos. Es por esto que nosotros, como profesionales de la salud, debemos ser conscientes del daño que podemos causarles a todos nuestros pacientes si no nos lavamos correctamente las manos. El 80% de las infecciones asociadas a la atención en salud
provienen de las manos del personal sanitario, es decir, que esas infecciones son prevenibles. ¿Por qué debemos lavarnos las manos? Porque es la medida aislada más eficaz, barata, para evitar las infecciones asociadas a la atención en salud. ¿Cómo debemos lavarnos las manos? La técnica correcta es nada por debajo de los codos, es decir, no tener anillos, pulseras, relojes, uñas largas y con esmalte. Este es un estudio que fue publicado en el año 2017 en una institución de salud donde seleccionaron solamente el personal de enfermería que tenían en sus manos relojes, anillos y uñas largas. La investigación arrojó que el personal que tenía reloj se le aisló un número significativo de bacterias. El personal que tenía anillos se le aisló un mayor número de enterobacterias. Y aquellas personas que tenían las uñas largas eran portadoras de Staphylococcus aureus. Estas infografías que ustedes ven son del lavado de manos que se encuentran distribuidas en todos los lavamanos de nuestra clínica. Nos explican el paso a paso del correcto lavado de manos. La duración promedio de la técnica es de 40 a 60 segundos. Para esto se realizó un video institucional donde se representa correctamente el lavado de manos. ¿Cuál es la idea? Y es que con el video ustedes puedan hacer el ejercicio donde se encuentren, lo pueden pausar, lo pueden mirar las veces que sea necesario para el autoaprendizaje. Este video lo encuentran aquí mismo en esta página. ¿Cuáles son los 5 momentos del lavado de manos? Antes del contacto directo con el paciente, antes de realizar una tarea limpia o aséptica, después de exposición a fluidos corporales, después del contacto con el paciente y después del contacto con el entorno del paciente. Entonces iniciamos con el primer momento, antes del contacto directo con el paciente. Lávese las manos al acercarse al paciente, al estrechar la mano, ayudar al paciente a moverse y o realizar un examen clínico. ¿Por qué lavarnos las manos? Para proteger al paciente de los gérmenes dañinos que tenemos depositados en nuestras manos. El segundo momento, antes de realizar una tarea limpia o aséptica. Inmediatamente antes de realizar la tarea, pueden ser curaciones, inserción de catéteres, preparación de alimentos o medicación, aspiración de secreciones, cuidado oral o dental. ¿Por qué lavarnos las manos? Para proteger al paciente de los gérmenes dañinos que podrían entrar en su cuerpo, incluidos los gérmenes del propio paciente. El tercer momento, después del riesgo de exposición a líquidos corporales. Inmediatamente después de exposición a fluidos orgánicos, aunque se deben llevar guantes, ya sea para un proceso de extracción y manipulación de sangre, orina, heces, manipulación de desechos, aspiración de secreciones, cuidado oral o dental. ¿Por qué debemos lavarnos las manos? Para protegerse y proteger el entorno de atención sanitaria de los gérmenes dañinos del paciente. El cuarto momento, después del contacto con el paciente. Después de tocar a un paciente y la zona que lo rodea, al estrechar la mano, ayudar al paciente a moverse o a realizar un examen clínico. ¿Por qué lavarnos las manos? Para protegerse y proteger el entorno de la atención sanitaria de los gérmenes dañinos del paciente. Y el último momento, después del contacto con el entorno del paciente. Después de tocar cualquier objeto o mueble del entorno inmediato del paciente, incluso si no se ha tocado al paciente, como por ejemplo cambiar la ropa de cama, ajustar la velocidad de perfusión. ¿Por qué lavarnos las manos? Para protegerse y proteger el entorno de atención sanitaria de los gérmenes dañinos del paciente. Muchas gracias y recuerda que la prevención de infecciones asociadas a la atención en salud está en nuestras manos.